Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es domingo y como siempre vamos a hacer algo diferente de lo que solemos tratar entre semana. Hoy en vez de hablar de una obra o de un cómic en concreto, vamos a hablar los libros que tengo sobre teoría del cómic, sobre autores. Hay decenas, centenares de obras de ese tipo. La más importante, por supuesto, son el clásico de Eisner sobre narrativa, secuencialidad, cómic y las de Scott McCloud, que son buenísimos. Pero a mí lo que más interesa, a mí personalmente, es la historia de autores, personajes, editoriales, y esto es lo que más tengo, además de otra serie de cosas que ya veréis por aquí. Y bueno, en la mayoría de estos cómics, estos libros, perdón, son bastante fáciles de encontrar. Algunos están descatalogados, pero de segunda mano se encuentran baratísimos y el resto están en catálogo. Así que venga, sin más dilación, lo primero vamos a empezar con la colección Pretextos de Dolmen. Dolmen es una editorial que ya he hablado de ella otras veces. Se empezó siendo un fanzine sobre superhéroes y cómic americano y poco a poco fue profesionalizándose, se convirtió en un procine y hoy día es la revista más importante sobre cómic en España, con muchísima diferencia con el resto, que la mayoría que hacen es copiarlo. Ah, Cuando la editorial creció, pues se metieron en estos libros, le digo pretextos, y el primero fue este Bataille de Grace de Peter David. Esto es una selección de sus artículos. Peter David durante muchísimos años escribió artículos semanales en una revista sobre cómic en el que daba su opinión con mucho sentido del humor y con mucha sensatez sobre el mundo del cómic americano del momento. Y hay algunos que son buenísimos. Esto lo publicaba y creo que todavía lo publica la Dolmen mensualmente y de verdad que merece la pena, sobre todo porque estos son artículos de este en concreto, son artículos de los 90 en los que se ve aquí su cruce de pullas y de provocaciones con los autores de Image de los 90, sobre todo con el autor de Savage Dragon, Eric Larsen, Rob Liefeld, muy bueno, muy divertido y que te aclara mucho cómo era la situación del cómic americano en la época. El siguiente es este de aquí, Spiderman bajo la máscara. Esto está hecho por Julián Clemente, ¿os suena? Y Rubén Guzmán. Es un libro que repasa la creación y la vida de Spiderman desde sus inicios, muy bien documentado, ya veis, desde sus inicios con los bocetos que hizo Kirby y bueno, esto fue la defensa que hizo Steve Ditko de su creación de Spider-Man frente a Kirby, que quiso apropiar de la creación única. Y hay un montón de documentación, está muy bien documentado, muy bien escrito. Julián Clemente escribe muy bien. Y la verdad es que es una gozada para cualquier aficionado a Spider-Man o al cómic de superhéroes en general, porque hay muchas anécdotas y muchas cosas que yo no conocía y aquí me enteré. Muy bueno y muy interesante. El siguiente me gusta menos. Este Hulk aplasta, David Fraile y Eduardo de Salazar. Esto lo sacaron con la película que hicieron de Hulk, que no tuvo mucho éxito. Pues sacaron este libro en el que primero hacen un análisis de la serie del personaje desde sus inicios, sus orígenes, las principales sagas, enemigos y tal, pero no sé, con un estilo no tan ágil como el de Clemente. La segunda parte está dedicada a lo que ha sido Hulk en el cine, en la televisión, con esa serie que fue mítica en los 70, con Luz Ferriño aquí, y luego con la película que disfrutamos, por decirlo de alguna manera, en el cine. Una película que para mí es un pestiño, pero hay gente que le encanta. Pero en fin, hay gente para todo. La siguiente, esto es muy bueno. Batman, el resto es silencio. Esto es compra obligatoria para cualquier aficionado al murciélago. Aquí hay un estudio sobre el personaje, sobre sus orígenes, sobre la creación de Bob Kane, las influencias o la ayuda de muchísimos otros personas que intervinieron en la creación de Batman, porque
Si por aquí estás, el primer diseño de Batman era risible. Pero poco a poco, como se convirtió en leyenda, las principales sagas, los principales autores que participaron en la creación del personaje, y el caso es que se les quedó corto porque no tenían suficiente espacio para hacer una guía de todas las publicaciones y su correspondencia en España y en Estados Unidos, y eso lo sacaron aparte en un especial de la revista Dolmen que también tengo. Muy muy interesante y bueno, llega hasta las películas, muy muy bueno. Y si eres un fan de Batman, por supuesto no está actualizado porque esto tiene muchos años ya, pero de verdad merece la pena. Otro libro de Spider-Man, el éxito de la película hizo que saliera otro, con David Hernando, que hemos visto antes que participó en uno de los libros, y Julián Clemente. Y aquí lo que se hace es un análisis de las principales sagas y enemigos de Spider-Man, comentándolo pues, como si fuera una reseña por cada uno de los colaboradores del libro. Está muy bien. No trata de hacer una historia de la creación y la cronología del personaje, sino comentar sus principales sagas, sus principales autores, dibujantes, guionistas. Muy bueno. El caso es que complementa perfectamente al otro. W de Watchmen de Rafael Marín. Rafael Marín ya lo conocéis, fue el guionista de Carlos Pacheco en su aventura americana y en Iberia Inc., serie nunca lo suficientemente valorada ni reconocida, y también es un autor de ciencia ficción que tiene algunos libros muy buenos. Yo recomiendo Mundo de Héroes, una joya. Mundo de Dioses, perdón. Bueno, pues aquí Rafael Marín lo que nos hace es un análisis de Watchmen desde todos los puntos de vista, influencias, que supuso en el momento, y al leerlo de verdad que te das cuenta de muchas cosas que se te pudieron haber pasado, porque la obra es tan grande, tan descomunal, que en fin, lo lees y descubres cosas que no habías visto en un primer momento, no importa las veces que la hayas leído. Muy bueno, y si te gusta Watchmen, imprescindible. Bueno, voy a poner algunos aquí, si no se van a caer todos. El siguiente no es exactamente sobre cómics, es las Crónicas Nemedias. Las Crónicas Nemedias, Conan, Cool, Red Sonja, Solomon Kane y otros héroes de leyenda. Pues es lo que es un análisis de los personajes de Pulp, de Howard sobre todo, pero también de otros autores, y quiénes son, los orígenes, las adaptaciones al cómic. Es bastante completo, la verdad. Si te gusta este tipo de personajes, aquí tienes, ya ves, unas tablas equivalentes a las publicaciones americanas, españolas. Puede ser un poco árido de leer, pero si te gustan estos personajes, aquí tienes una guía totalmente completa y actualizada hasta que se publicó este libro, por supuesto. Y este me gusta mucho, le tengo mucho cariño. George Pérez en primera persona. Esto ya fue un cambio. Lo otro era colección pretextos, esto es colección en primera persona. Y aquí hablan de George Pérez, que es un autor al que yo, no sé, tengo la impresión de que se le valora no lo suficiente, o por lo menos en España. Quizás porque sus grandes obras hayan estado en DC, y DC en España siempre ha tenido menos seguimiento por las editoriales que lo han editado, que desde los 80 no. Pero el caso es que siempre se nombra a Byrne, siempre se nombra a Alan Davis, y George Pérez parece que lo dejan un poco atrás, y es uno de los grandes autores del cómic de superhéroes. Aquí te hace un repaso de su carrera, hay entrevistas con él, declaraciones, anécdotas, sus principales trabajos, Wonder Woman, los Titans, en fin, muy bueno. Este libro le tengo mucho cariño. Y este está muy bien también, este Daredevil, Demonios y Oscuridad, de Eduardo Serradilla. El caso es que tiene una estructura que no es como el resto de los otros libros, y que puede hacer que a alguno no le guste,
no está estructurado en capítulos, no está estructurado en años, en sagas, pero aún así es muy bueno, muy bien escrito y simplemente con esa curiosidad de que no está estructurado como de forma lineal, cronológica, pero te hace un repaso por todos los cómics, los importantes y los menos importantes del Cuernecitos. Te habla, por supuesto, de la etapa imprescindible de Miller, pero no solo eso, está muy, muy bien. La verdad es que disfruté leyéndolo también, una vez que te acostumbras a la forma que tiene de narrar. Y luego te hace un análisis de la película que, ¿qué quieres que te diga? A mí me divirtió y me gusta, menos la escena absurda del columpio. Hay luego unos descubrimientos, lo del sarcófago me pareció una genialidad, eso de anular los oídos, la forma de representar el sentido del radar, algunas escenas de gran belleza, como cuando él ve a Electra cubierta por la lluvia, pues no la ve, la siente. Y una parte del merchandising, ya veis, muy interesante. Y este es uno de los mejores libros. A ver, que se me cae. Se cae. Alan Moore, La autopsia del héroe, de J.J. Vargas. Aquí hay un recorrido por la carrera de Alan Moore desde sus inicios en 2000 AD y las editoriales independientes inglesas, su salto a Estados Unidos, sus grandes obras, su etapa como dibujante, porque sí, Alan Moore quería ser dibujante, Capitán Marvel, Miracleman, Watchmen, todo está aquí, muy documentado, muy bien escrito y es una gozada. O sea, si te gusta Alan Moore, esto es de los mejores libros que se han escrito sobre él, y es español. Y tiene mucha lectura, es muy denso, pero de verdad que te quedas muy satisfecho. Además tienes dibujos, tiene detalles, sus dibujos cuando él hacía, por ejemplo, esto, lo dibujaba él. En fin, muy bueno. Voy a ponerlo porque se me siguen cayendo. Esto es una curiosidad, el mapa de los sueños, guía de lectura de Sandman. Esto es un libro pequeñito en el que Trajano Bermúdez y otro dibujante, otro escritor te hace un repaso a cada uno de los capítulos de Sandman, sus dibujantes, primero sus dibujantes, sus personajes, las portadas, y luego de cada uno de los capítulos que hay, pues te hace una síntesis y te explica cuáles son las referencias que se te puede haber escapado, los personajes, la mitología, todo. La verdad es que bastante bien, es ligerito, pero te ayuda bastante si, como es el caso, puede haber hay gente que no sepa quién es Calíope, hay mucha mitología en Sandman y no todo el mundo tiene por qué conocerla. El siguiente ya es un libro de un autor, ya es Juan Ham, el genio humilde. Ham es el dibujante, el creador de Super López, pero también de muchísimos otros personajes, sobre todo Pulgarcito, que tengo mucho cariño. Y aquí te hacen un repaso en un libro bastante grueso y muy documentado sobre su obra, sobre su vida, sobre su aventura cubana. Él creía en la revolución hasta que fue allí, trabajó y dejó de creer, como todo el mundo. Y bueno, mucho material inédito, mucho material que no se había reproducido desde entonces. Está bastante bien, ya os digo, no es para nada pesado y hay un análisis exhaustivo de su obra. Si te gusta Ham, hay que tenerlo. Esto no es cómic, pero dentro de Matrix, yo fui adolescente en los 90 y yo fui al estreno de Matrix y yo me quedé flipado. Recuerdo que iba con una chica, era mi novia en aquel momento, y yo en aquel entonces no tenía internet y el hype no existía. Tú veías una película y más o menos veías el tráiler, te llamaba la atención, ibas a verla, pero no sabías. Y yo fui a Matrix sin saber nada y me quedé flipado. Y la chica, pues que no entró en la película, no cogió las referencias o tal, me decía, bueno, ya está bien, tampoco es para tanto. Yo, que te calles, coño. En fin, es un análisis de la obra, de los directores, de las influencias que tiene, de las referencias que usa, de las técnicas de rodaje, de la revolución que supuso, en fin, todo
muy bueno la verdad. Denso, muy denso, pero te sorprende ver la cantidad de influencias, de referencias y de lo influyente que fue esta película, que en cierta forma hoy está como un poco olvidada, pero es que lo cambió todo en la ciencia ficción y en los efectos especiales. Eso es un análisis de la trilogía, no lo he dicho. Esto, para mí, el mejor libro que tengo. Ya lo he recomendado varias veces y le he hecho incluso un vídeo y para mí es una joya. X-Men, El precio de un sueño. Este es el primer libro que escribió Julián Clemente, con una parte dedicada a la primera película de Lorenzo Francisco Díaz, que fue un colaborador habitual de Comics Forum. Y esto es la historia de la franquicia de los X-Men, contada en forma de thriller, porque no, eso es un thriller con un estilo buenísimo, ágil, con muchísima información, anécdotas, datos y magníficamente bien escrito. Clemente ha hecho otros libros desde entonces, en algunos de los que ya hemos visto, pero no ha hecho nada igual a esto. Es buenísimo. Se lee de un tirón un montón de anécdotas y es el homenaje a un hombre, el homenaje a Chris Claremont. De hecho, el libro acaba así. El libro, cuando se fue o cuando casi prácticamente le mostraron la puerta, él se fue y al cabo de los años volvió, y el libro acaba con las palabras ¿dónde está esto? ¿Dónde estamos? Que me he perdido. Bueno, toda esta es la parte de la franquicia mutante sin Claremont. Y termina justo antes de empezar. Dice: el 24 de septiembre de 1999 Marvel anuncia que el nuevo guionista de X-Men se llama Chris Claremont. Genial, pero lástima que el Claremont que volvió no fue el mismo que se fue. En fin. Bueno, otro libro, que se cae todo. Otro libro al que le tengo mucho cariño, y esto me lo regaló mi padre hace, no sé, era yo un niño. Mi padre era comercial y viajaba mucho y siempre me traía libros. A veces acertaba, pero que él no sabía. Él veía la portada o el título, lo que sea, y a veces me traía cosas míticas como El bosque mítago, o a lo mejor El guardián del trecenteno, que no me gustó, ni me gusta hoy. Y una vez me tragó esto es Muerte y vida de Superman, la novelización de la saga de su muerte, escrita por Roger Stern, nada menos. Esto es mejor que el cómic. Es una novelización en el que incluye muchísima más información de la que hubo en la saga, y que noveliza no solo la muerte, sino todo lo que vino después, el reinado de los superhéroes, de los superhombres y Mundo sin Superman, que son muy buenas sagas del personaje. Haters, digáis lo que digáis. Muy bueno. Ay, que se me cae todo. Estas son cosas ya más actuales. Superman, la creación de un superhéroe, David Hernando, es un libro sobre eso, sobre la creación de Superman por parte de Siegel y Shuster, las penurias que sufrieron para poder publicarlo, la pérdida de control del personaje, cómo acabaron prácticamente en la pobreza, cómo el personaje fue creciendo más y más, los entresijos editoriales un poco de la época, Mort Wisinger. En fin, muy bueno, muy ameno y se lee muy rápido, aunque ya veis que la letra es pequeña, muchas páginas, pero se lee el tirón. Y al final tiene una galería de fotos y el Superman, el último, que era en ese momento, Brandon Routh, que me gustaba, pero que no llegó a triunfar, pero que es mucho más Superman que Henry Cavill, ese psicópata, con capa. Esto, El mundo de Mortel y Filemón, también es de Dolmen Editorial, pero otra colección distinta a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pues es eso, es el mundo de Mortel y Filemón contado por etapas desde su creación, en historias cortas, en gags, hasta que fue creciendo y convirtiéndose en el cómic más importante, más influyente y mejor, puede, del cómic español, de la historia del cómic español. También habla de otros personajes de Ibáñez, Rompetechos y tal. Muy bueno también. Generación Dragon Ball. Pues es, ya veis, lo mismo que antes de Mortadelo, pero aquí de Dragon Ball. Y
Nos habla de Toriyama, de sus obras anteriores a Dragon Ball, de cómo se convirtió en un fenómeno, fenómeno mundial. Otras series que había paralelas en televisión española en aquella época, bueno, Akira y tal, y un resumen de las principales sagas, personajes y cómo la franquicia iba siendo afectada por... Hay mucho... Es una generación Dragon Ball, no es solo sobre el cómic Dragon Ball en sí, sino sobre todos los cómics o todos los animes que se dieron en España en esa época. Y hablando de eso, estos son joyitas. Las Dibupedia de los 80, de los 90, esos son unos libros que autoeditados se podían conseguir por crowdfunding, en el que José Guerrero, que es un aficionado, un fan de los dibujos animados, reunió en un libro a color todas las series de televisión de dibujos animados de los 80 en España, desde las americanas de Hanna-Barbera a las de producción nacional, que España tenía una grandísima industria de producción nacional. Todas, algunas las recordaréis, otros no, desde el Inspector Ardilla, que yo recordaba, pero Bohan no lo había visto nunca, Willy Fogg, Dragones y Mazmorra, Los Gnomos, todos. Esto es de los 80 y esta es de los 90. Aquí ya empieza el anime fuerte, aunque había llegado Heidi, Marco, esas cosas eran anime, pero no lo sabíamos. Pero aquí empieza a dominar las pantallas de esta década, fue del anime en España, desde Dragon Ball, mira, firmado, desde Dragon Ball a Los Caballeros del Zodíaco, a Chicho Terremoto, aquí. Y bueno, todos los que fueron niños en los 80, los 90 ven esto y es volver a su infancia. Tiene mucha información, no es exhaustiva porque hay centenares de series y todas tienen su cabida aquí, pero todas las series que fueron en esa época, pues ordenadas por año, la tenéis aquí. Algunas no las había visto nunca, supongo que se vieron en canales autonómicos locales. Y esto, que lo compré ya por completismo, la telepedia de las series de los 80, desde el superhéroe americano, V, el Coche Fantástico, Alf, joder, qué bueno. Y lo mismo, son series aquí ampliadas un poco más, porque ya no había tantas, entonces se podía hacer artículos más largos. Y había cosas que yo no he visto en la vida, era muy pequeño entonces todavía, pero La Casa de la Pradera, por supuesto, traumatizó a toda una generación. Rafferty, dentro del laberinto, qué bueno era esto. Fama, la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar. En fin, muy bueno también, aquí ya con tapadura, dado el éxito de los libros anteriores, que por cierto están totalmente agotados, encontrarlos es complicado. Batman, Serenata Nocturna, de David Hernando. Si antes habíamos visto un libro dedicado a Superman, pues este, pero aquí es un libro en el que se hace un homenaje a Bill Finger. Bill Finger, el que fue el auténtico, no voy a decir creador de Batman, pero el que lo definió, el que le cambió el aspecto gráfico, le dijo a Bob Kane que si quería hacer un justiciero de la noche no podía ponerle un traje rojo. Y bueno, aquí tiene una introducción de Roy Thomas y hay muchísima información y está muy bien escrito, muy bien escrito. Bill Finger, que sin él Batman no habría existido, al menos tal y como lo conocemos. Este libro, que seguro que todos lo conocéis, lo tenéis, Marvel Comics, la historia jamás contada, de Steinhoff. Esto es lo que dice el título, es la historia de Marvel desde sus inicios, con todas las anécdotas, todas las cosas que normalmente una editorial se guarda, todos los trapos sucios, aquí están, todas las desavenencias editoriales, cómo se llegó a publicar tal colección, y tiene un capítulo muy interesante con la historia de Marvel en España, con las publicaciones de Bruguera, que era un desastre, Forum, y en fin, cómo llegó a convertirse el Forum, después Panini, con ese golpe de mano. En fin, muy bueno, muchísima información y merece mucho la pena. Un libro sobre Hanna-Barbera, o Barbera,
la animación en serie, un libro sobre su origen, la creación de los dibujos animados que fueron al mundo de la animación, es lo que Marvel, al cómic. Generaciones enteras crecieron con estos dibujos y aquí nos hablan de sus autores, de cómo empezaron en el mundillo, cómo se creó la editorial, sus personajes, el auge y caída y la decadencia. Esto, algo de chineces, esto es un muy buen libro sobre los Caballeros del Zodíaco, de Diablo Ediciones, Dame tu fuerza, Pegaso, y nos habla de la franquicia, de el autor, de cómo la creó, de cómo fue la diferencia entre los cómics y la serie de animación que conquistó el mundo, las diferentes sagas, muy bien explicadas por auténticos amantes de los caballeros. Y al final hay una parte muy interesante en el que te habla de las diferentes versiones que ha habido de los Caballeros del Zodíaco, diferentes series y merchandising. Una parte de merchandising alucinante, no podéis imaginaros la cantidad de figuras de Caballeros del Zodíaco que hay. Bueno, y ya terminando, Una vida con Batman, de Michael Uslan. Michael Uslan, puede que no lo conozcáis, pero es alguien muy importante para Batman. Es el productor es alguien que creció enamorado del personaje y de los cómics. Y aquí es una especie de biografía, pero que entremezcla con la historia de Batman. Creció enamorado de los cómics, fue el que se consiguió que los cómics entraran en la universidad. Él estaba estudiando y su universidad en los 60 era todo muy hippie, permitió que los estudiantes presentaran propuestas para un curso sobre lo que fuera, y él presentó sobre cómics. Entonces tenía que defender su propuesta ante un comité, y en el comité no se lo tomaban muy en serio. Decían, cómics, pero eso, decía el presidente del comité, pero eso es para niños, tal y cual. Entonces él dijo, muy bien, vale, olvídense de los cómics, vamos a ver, piensen, Moisés, ¿qué saben de Moisés? Pues Moisés es un hijo que fue enviado por sus padres para que sobreviviera, que fue encontrado por un príncipe o una princesa y vivió para convertirse en el salvador de ese pueblo. Muy bien, y ahora vamos a pensar en Superman. ¿Qué es Superman? Pues Superman es un ser que sus padres enviaron para que salvarlo y fue encontrado por y creció para convertirse en el... Total, que los convenció para que se pudiera estudiar cómic en la universidad. Luego creció para ser guionista, ha guionizado al personaje y a muchos otros en DC, y es el hombre que hizo posible las películas de Batman, las películas, las de Tim Burton, Contra viento y marea. Compró los derechos del personaje, pero no tenía dinero para hacerlas, y estuvo luchando años y años para conseguirlo. Para ello creó los Dinosaurios. ¿Os acordáis de esa serie de dibujos animados? Pues simplemente era una excusa para sacar dinero para hacer las pelis de Batman. Y bueno, aquí te lo cuenta todo, muy bueno también. Y el último, que ya no me cabía abajo, es un libro sobre Raph. Probablemente pocos los conozcan, los amigos de Sudamérica menos todavía, pero es el creador de personajes como Ser Timoteo. Es un autor de la escuela Bruguera, que probablemente le llaman el gentleman de Bruguera. Un hombre que tiene un estilo muy característico, un gran narrador, y que, acaban de reeditar su Ser Timoteo. Y aquí es la historia de su vida, de su obra, bastante bueno también. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que no os haya aburrido mucho. Media hora, nunca he hecho un vídeo tan largo. Bueno, lo he hecho. Siento por el rollo, y el próximo día, ya sabéis, un vídeo más cortito, de los de menos de 10 minutos. Hasta la próxima.